empezar a grabar. Bueno, como les ofrecí la semana pasada, lo que vamos a ver un poco es el Apocalipsis ya enfocado al Apocalipsis de Juan. Que yo lo titulo como una relectura del Éxodo en el Imperio Romano, porque hay más de 180 símbolos que han sido tomados precisamente del Éxodo. Entonces, de alguna manera, ese es un texto escrito para un público que conoce muy bien la historia de Israel y, por supuesto, el acontecimiento más importante que fue el de la liberación del pueblo de Egipto. Entonces, tendríamos que empezar un poco con el contexto histórico del Apocalipsis, que como ustedes saben, también es un contexto que es común al Evangelio de Juan. Ya habíamos develado que el significado de la palabra apocalipsis es revelación, es una palabra griega que de alguna manera nos va enfocando ya por el propio título, una realidad que no parece tan terrible como nos pintan esa palabra, digamos que en el léxico mundano, por decirlo así. Entonces, sabemos que desde el siglo II antes de Cristo el Imperio Romano venía expandiéndose a través del mundo conocido, conquistando lentamente lo que sería, bueno, para convertirse en el mayor imperio de la antigüedad. Pero fue hacia el año 67 antes de Cristo cuando Pompeyo incorporó a Palestina. En ese momento no se llamaba Palestina, ojo, Palestina se llama a partir del 135 con el emperador Adriano. Entonces, manteniendo el apoyo del gobierno local en personajes como Herodes, ¿verdad? Que posteriormente a su muerte también se repartieron el territorio. Entonces, de alguna manera estamos claros que cuando Jesús nace, el emperador que está gobernando es el emperador Augusto y Tiberio es el emperador que gobierna al momento de la muerte de nuestro Señor. En un imperio que se estima en unos 60 millones de personas, ¿verdad? Entonces, de estos 60 millones vamos a encontrar todo tipo de gente. En primer término, ciudadanos romanos con beneficios y privilegios de tipo impositivo. Entonces, se podía ser romano o por nacimiento o por compra, como es el caso de Pablo, que se piensa que sus padres compraron en un momento en que la ciudad tuvo una desgracia, un incendio, si no me equivoco, para volver a reconstruir la ciudad, el Imperio Romano empezó a cobrar este dinerito para poder entonces reconstruir y dando como premio la nacionalidad, por decirlo así. Por otra parte, gran cantidad de peregrinos extranjeros a la ciudadanía romana con menos beneficios, porque dependía del derecho de su lugar de origen simplemente. Y por supuesto, esclavos en su mayoría, grupo diverso e integrado también por trabajadores que prestaban distintos servicios. Los caminos eran custodiados por el ejército, ¿verdad? Donde también vamos a encontrar recaudadores de impuestos. Y hacia el año 70, como bien sabemos, con la guerra judía se da la separación entre cristianos y judíos, que hasta entonces fungían como unos más dentro del mundo judío, que no era precisamente homogéneo. Entonces vamos viendo que a finales del siglo I, cuando se escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Los cristianos que ya empiezan a ser considerados como superstición, empiezan a ser perseguidos por algunos emperadores. Sabemos que Nerón, y estaríamos hablando del año 66, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, pero no fue Nerón el único que persiguió cristianos. A finales del Apocalipsis, a finales del siglo I, perdón, el emperador Domiciano desató una persecución contra los cristianos. Incluso firmó un decreto por el cual se prohibía ser cristiano. Entonces podemos entender que este texto fue escrito en un momento de crisis para mantener la fe y la esperanza de los creyentes en un momento en que, si se quiere, no tenían ninguna esperanza. Entonces, vamos a observar que se dan una serie de crisis en este momento, ¿verdad? Una crisis interna, por una parte, que de alguna manera se refleja
en las cartas del Apocalipsis. Esto se está viviendo de algún modo. Se ridiculizan los imperativos de la ética cristiana. El hecho de que Jesús haya muerto y resucitado empieza a ser considerado como ridículo. Es una segunda generación de cristianos que viven con cierto laxismo su fe, algunos con indiferencia, y por supuesto ya se van presentando una serie de herejías que van negando que Jesús sea Dios, y de alguna manera se podría decir que una época en que había mucha tibieza. Por otro lado, hay una serie de problemas externos, como son las persecuciones. Domiciano específicamente exigía un culto divino a sí mismo. Por lo tanto, estamos ante un contexto que es bastante hostil al cristianismo y en medio de distintas ofertas religiosas, porque vamos a tener, conjuntamente con los distintos dioses del Imperio Romano, vamos a tener cursos sincréticos que venían de Oriente, el gnosticismo, el mismo judaísmo que en este momento estaba enfrentado con el cristianismo, y vamos viendo cómo de una u otra forma el camino no se hace fácil para todo aquel que quiere ser cristiano. Entonces, fíjense que tendríamos que irnos en cuanto a la fecha de redacción, precisamente a finales del siglo primero. Hagamos un poquito de historia. Sabemos que entre los años 54 y 68 reinó Nerón. Ya conocemos a este personaje, sabemos precisamente todo lo que vino a representar como tal. ¿Qué pasó durante el reinado de Nerón? Hubo terremotos, los partos derrotan a los romanos. Vamos a decir que es la primera gran derrota que sufren los romanos, que hasta entonces tenían un poder hegemónico. Se da lo del incendio de Roma y con eso persecución hacia los cristianos. En el año 67 mueren Pedro y Pablo, y en el 68 Nerón se suicida. En el año 68 reina Galba, que apenas lo hizo durante un año. Posteriormente le sigue su hermano Vespasiano. Durante esta época se da la destrucción de Jerusalén, y Judea de ahí en adelante se convierte en una provincia imperial. Entre el año 79 y 81 tenemos el reinado de Tito, donde se da la destrucción de Roma, la explosión del Vesubio y por ende gran cantidad de epidemias. Después tenemos que lo sigue Domiciano, que gobierna desde el 81 hasta el año 96, y a Domiciano le sigue Nervo. Se cree que la fecha de redacción del Apocalipsis durante el reinado de Domiciano, precisamente, que fue un reinado sumamente difícil, sobre todo por la manera como de alguna manera se fue vinculando con una persecución extrema hacia los judíos. De ahí en adelante y hasta el año 117 le sucede Trajano. Todos estos emperadores persiguieron cristianos. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir en cuanto al contexto literario? La redacción sigue una determinada cronología. Su desarrollo es hacia adelante, no es cíclico, porque de alguna manera vamos a encontrar una serie de hechos que rompen con el plano temporal, ¿verdad? Con una gran armonía de las imágenes, mucha sobriedad, el uso de distintos símbolos y un suspenso progresivo que lleva, si se quiere, a un fin que no tiene vuelta atrás, por decirlo así. También hay muchas ocasiones en que se menciona doblemente lo mismo, ¿no? O sea, que hay duplicados dentro del texto. Y como género literario, evidentemente lo apocalíptico es lo que rima, porque de alguna manera es lo que le da el título al texto. Pero también vamos a encontrar que también el género literario profético, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones lo que se dice se describe como profecía. E igualmente vamos a encontrar una serie de cartas dirigidas a las 7 iglesias, por eso también el género epistolar va a estar presente en este tema. Ahora, ¿cuál es el autor? Siempre en la mayor parte de los textos, bueno, tanto el nuevo como el antiguo, pero
digamos que en el Nuevo conocemos un poquito mejor a los personajes. Eh, Siempre se mencionan varios personajes con mismo nombre. Entonces, la pregunta aquí es si el autor del Evangelio de Juan es también el autor del Apocalipsis, ¿verdad? Hoy por hoy se sabe con seguridad que el autor del Evangelio de Juan es el autor también de la primera carta de Juan. Hay dudas en cuanto a la segunda y la tercera. Y en cuanto al Apocalipsis pasa lo mismo porque hay elementos que se conjugan como común, pero otros que por ende discrepan. Entonces, fíjense que es presentado Juan en el Apocalipsis, en estos versículos que tienen ustedes en pantalla, ¿verdad? Como Juan simplemente. En otras ocasiones, como hermano en la tribulación, como conocedor de las iglesias, como siervo de Dios y profeta. Pero eso, si se quiere, no nos da ninguna pista. Ahora, ¿cuáles son los elementos comunes entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis? Bueno, que Jesús es el Cordero. Ahí tienen tienen en la pantalla los textos, que Jesús es el Verbo, que la iglesia es la esposa, siendo pueblo de Dios, que la vida también puede simbolizarse como el agua viva y sobre todo, algo bien importante, la ausencia de templo y presencia de Jesús como templo. Igualmente los yo soy, eso de que yo soy el camino, la verdad y la vida, está presente tanto en el texto del Apocalipsis como en el texto del Evangelio de Juan. Entonces vamos a tener que entre los padres de la iglesia, Justino, Papía, Orígenes y Tertuliano dicen que sí, que se trata del mismo autor. Pero otros, Eusebio de Cesarea, que se considera el primer historiador de la iglesia, y Dionisio de Alejandría dicen que no están de acuerdo que se trate del mismo personaje. ¿Y en qué se basan ellos? En las diferencias. Porque mientras en el Evangelio el griego es un griego bastante sencillo, pero sin embargo, vamos a decir bien escrito, el del Apocalipsis parece un griego difícil, como que sí, la persona pensaba en un idioma y escribía en el otro, o sea, lo que da, si se quiere, como pues, una literatura un poco, diríamos, tarzaneada, ¿no? En el Evangelio, la salvación se ve en el presente. ¿Aceptas al Cordero? ¿Sí o no? En el Evangelio no hay términos medios. El verbo creer aparece 98 veces, en tanto que el verbo creer, que es tan importante en el Evangelio de Juan, no aparece nunca en el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, además, ve la salvación como algo futuro, no como algo que se está dando en este momento. Por otro lado, tampoco aparece la palabra fe en el Evangelio, que sí aparece 4 veces en el Apocalipsis. Y mientras en el Evangelio se considera que el discípulo amado es Juan, en el Apocalipsis Juan es el apóstol. Entonces, estos son pequeños datos que los someto a consideración para que se den cuenta de las dificultades que hay para establecer un determinado autor. Sin embargo, te podríamos decir que sea o no sea el autor, el mensaje que el texto nos deja es lo que verdaderamente es impresionante. A esto tendría que agregar, y le estoy hablando de cosas antes de meternos con la simbología, porque me parece que hay como que asentar ciertas cosas que son básicas, ¿no? Y el hecho de que un texto como este, que haya sido considerado como de terror, de que de alguna manera es una predicción de lo que va a ser el futuro del mundo, nos encontramos con que en su haber hay 7 bienaventuranzas que son dirigidas a las 7 iglesias. Entonces, esto de por sí es bastante extraordinario porque uno no se espera que en un libro de terror, que para muchos es como que si fuera la buenaventura bíblica, nos encontramos por el contrario que es un texto profundamente rico en bondad, rico en situaciones que pintan esperanza por encima de todo. Por otro lado, es también el texto del Nuevo Testamento que tiene más títulos cristológicos. Podemos imaginarnos con ello que con ellos nos están diciendo que la presencia viva y actuante de Jesús resucitado está presente en las comunidades.
Y esto es particularmente importante, sobre todo en estos momentos en que, al igual que en el siglo primero, estamos viviendo tiempos difíciles. En aquel momento estamos claros que el cristianismo tuvo que abrirse paso, ¿no? En un contexto que le era completamente hostil. Hoy en día nos está pasando lo mismo. Si en aquel momento el cristianismo poco a poco se fue adaptando al contexto cultural y fue como quien dice arropando y arropando, ahora estamos viviendo lo contrario, porque ahora se está descristianizando. Hay una gran cantidad de costumbres foráneas como el Halloween, como el espíritu de Navidad, como una serie de situaciones que se están dando en el mundo de hoy que quieren dejar al cristianismo de lado. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta porque estamos ante una realidad que de alguna manera nos muestra un mensaje que es sencillamente diferente a lo que nosotros tenemos, si se quiere, asumido como tal. Entonces, vamos a hablar de lo que nos ocupa, que es precisamente la simbología apocalíptica. Tendríamos que decir que una de las cosas que más llama la atención de este texto es que está como saturado de visiones simbólicas, ¿no? Recordemos que la palabra símbolo en sí significa juntar, reunir, asociar. ¿Ve? Y ustedes saben qué es lo contrario de símbolo, diábolo. Diablo es todo lo que desune, todo lo que disipa, todo lo que separa, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, en el Apocalipsis se asocia a Jesús con la imagen del Cordero, ¿verdad? Ya no pensamos en un animal, sino estamos pensando en Jesús, porque en este texto la manifestación del oculto es necesaria, porque así como Jesús va cambiando la historia, estamos ante un contexto de persecución que precisamente necesita que esa esperanza sea viva dentro de las comunidades, las cuales no tienen libertad para expresar su fe de manera libre. Entonces, por eso decimos que el simbolismo del Apocalipsis viene a ser como una clave, ¿verdad? Para leer la realidad de otra forma. Y por eso nos va a venir del Antiguo Testamento, por ejemplo, la serpiente del paraíso, las plagas, las trompetas, de la apocalíptica judía también nos va a venir una serie de elementos de la vida y la organización social de dicha época, de la naturaleza y otros símbolos, por supuesto, que son propios del autor. Entonces, incluso todos los posibles personajes humanos que aparecen enriquecen el texto. Reyes, pobres, sabios, tontos, hipócritas, mártires, prostitutas, ¿verdad? Sacerdotes, artistas, esclavos, libres, idólatras. Prácticamente todo lo que es el mundo está señalado en este texto. También aparece la riqueza de las vestiduras, el lino, la púrpura o las obras humanas, tronos, cetros, principados, libros, arcas, ¿verdad? Entonces, Juan, ¿por qué utiliza esos símbolos? En primer lugar, para dar consuelo y valor en la lucha. No es un momento es fácil, es un momento sumamente difícil que tiene que ser leído con esperanza, con miras a que va a haber un futuro. Se involucra de esta forma al lector en forma afectiva para tratar de buscar trastocar la tristeza en esperanza. Yo les decía al comenzar que el Apocalipsis utiliza 278 símbolos que son del Antiguo Testamento, la mayoría del Éxodo, y algunas que otras imágenes de los profetas. Tiene en total 404 versículos. Entonces es un libro, como les digo, sumamente rico, sumamente precioso, ¿verdad? Que trata, por otro lado, de comunicar la paz de Dios. Las comunidades tienen tanto tiempo luchando y estaban tan desanimadas. Entonces, por eso se trata de comunicar alegría, pero al mismo tiempo buscar la manera de defenderse contra los opresores del pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 22, los versículos 18 y 19,
son relativos a la censura por parte de los humanos. Las visiones son clave para tratar de entender el mensaje, hacerse entender con las comunidades y se aplica, si se quiere, a todas las realidades. Por eso ha tenido tantas interpretaciones, lo cual no quiere decir que mucho de lo que el Apocalipsis nos revela no pueda ser aplicado en nuestro mundo, pero no porque el autor ya sabía lo que iba a pasar 21 siglos después, sino simplemente porque está viendo una realidad y la historia suele ser cíclica y por eso los errores humanos pareciera que los seres humanos tropezamos una y otra vez con la misma piedra y cometemos los mismos errores, como que no aprendemos a leer el pasado para tratar de transformar el presente y abrirnos a un futuro que sea más provisorio. Ahora, los símbolos del Apocalipsis no tienen término medio. Por un lado, Roma es la prostituta. Por otro lado, la esposa del Cordero. Aquí no hay términos medios. O eso es blanco o eso es negro. En eso se parece mucho al Evangelio de Juan. Entonces, ahora, ¿cómo supo el autor hacer una lectura de la historia de su pueblo que fuera como tan aguda, ¿verdad? Que a la vez que estuviera impregnada por el mensaje profético, también fuera capaz de captar toda esa historia del pasado, ¿verdad? Y recordar que no importa la época histórica que se viva, que Dios está presente, actuante y actuando en nuestra vida. Entonces, dicho esto, vamos a tratar de ver los símbolos del Apocalipsis. ¿Y por qué les digo que son importantes? Porque una vez que ustedes leen los signos con claridad y los símbolos, el mensaje del Apocalipsis se les abre con una facilidad impresionante. Ahora, cuando nosotros hablamos de los símbolos cósmicos o los que vienen de la naturaleza, lo que está tratando de decirnos el autor es sobre la dimensión trascendente de la palabra de Dios. Sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de cataclismo, el sol negro, la luna que sangra, los terremotos, expresan la presencia inmediata de Dios en la historia. Y ante esa presencia, la naturaleza se resiente y el hombre está invitado a reconocer a Dios. Sin embargo, muchos lo rechazan. Entonces, cuando en el Apocalipsis se nos habla del sol y de la luna, vestida de sol, bajo los pies, está hablando de la creación al ser, que Dios nos ha regalado al servicio del ser humano. Cuando habla de estrellas, fíjense que yo le pongo en las láminas, tienen los versículos donde aparecen estas palabras. Cuando se habla de estrella, es el encargado de la comunidad, el coordinador, el ángel de una determinada comunidad. Pero cuando se habla de estrella de la mañana, se está hablando de Jesús como fuente de esperanza. Cuando se habla del arco iris, se está evocando la alianza de Noé. Cuando se habla de caos, se está evocando el primer versículo del Génesis que habla de el caos, a partir del cual comienza la creación. Y es precisamente del caos el lugar de donde sale la bestia, símbolo del mal. El abismo, que también aparece en Génesis, es el lugar bajo la tierra donde permanecen los malos espíritus. Eso lo encontramos en el 9:2 del Apocalipsis. El agua, lo mejor dicho, el vómito, el agua de la boca de la serpiente, es el vómito que viene a representar el imperio romano como imperio. El Éufrates, que como bien sabemos, es uno de los ríos que surcan Mesopotamia, es la región de donde acostumbran a venir los invasores. Recordemos que el pueblo judío nunca fue navegante. Más bien para ellos todo lo que era invasión venía desde el mar. Entonces ellos le tenían mucho respeto a eso. Entonces cuando hacen mención del Éufrates, están precisamente haciendo alusión a eso. Pero también se habla en 4:6 del cristal.
Cada vez que nosotros vemos un cristal, vemos que es claro, que es transparente, que se puede ver a través de él, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de cristal, están hablando de ausencia del mal. Cuando hablan de piedras preciosas, hablan de la belleza que viene por parte del gran valor que puede representar una tremenda piedra. La piedra blanca, usada por el juez en el tribunal para declarar la inocencia de alguien. El hierro, cuando hablan de hierro, están hablando de cetro, de poder. Cuando hablan de palma, también vamos a encontrar palma. En este 7-9 es triunfo, abiertamente triunfo. Cuando dicen, estamos ante la presencia de los dos olivos, eso está en 11:4. Entonces, es que son dos personajes importantes. Nube, recordemos que desde el Antiguo Testamento, ante la tienda del tabernáculo se paraba la nube, ¿verdad? Que es símbolo de la presencia de Dios. Mire, no duden en interrumpirme si consideran que ante estos símbolos quieren hacer alguna pregunta, pero vayan tomando en cuenta lo que les estoy diciendo, porque de alguna manera eso les va a permitir que cuando lean el Apocalipsis se encuentren con estas palabras, con estos símbolos, van a verlo de otra forma, con toda seguridad. Va a ser así. Pero también hay símbolos, ¿verdad? Que podríamos decir que son zoomórficos. Al ser zoomórfico es que están tomados del zoo, de la vida, del animal, ¿verdad? Del mundo animal. Y en cierto modo el Apocalipsis alude con él a fuerzas que son más allá del humano, a fuerzas sobrehumanas, pero que no por ello no están controladas por el poder de Dios. Ningún mal, ninguna fuerza mala es más fuerte que Dios. Lo que sí es cierto que estas fuerzas pueden actuar en forma brutal, en forma inhumana, bestial, deshumanizando. Y por eso aparecen, fíjense, una serie de elementos, el dragón, monstruo, serpiente, que viene a representar Satanás, eso aparece en el 12:3. La bestia es el nombre que se le da a Roma, monstruo es la primera bestia. Tenemos también los falsos profetas, que son la segunda bestia. También aparece en el capítulo 11 y en el 13 una bestia que sube del abismo, ¿verdad? Que sube de la tierra y que viene a representar el Imperio Romano y a Nerón. Tenemos también ya va un momentico, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, lo que son es una caricatura de la Trinidad. Son el antidios, el anticristo y el antiespíritu. Eso aparece en 13:11. También vamos a ver cuernos. El cuerno significa poder. Los caballos eran pertrecho de guerra y por ende se asocian al poder porque la gente sencilla no podía tener caballos, eran demasiado costosos. El águila, por el contrario, viene a ser protección. Sabemos que el cordero es Jesús. Y también aparecen unos personajes como pantera, león y oso. Eso aparece en 13:2 y vienen a representar como el no tener misericordia, la crueldad extrema, pero en cierto modo evoca la visión de Daniel, también está allí presente en eso. También están los cuatro vivientes, el león, el águila, el hombre, ¿verdad? Y el toro. Eso lo vemos en el capítulo 4 con la presentación del cordero e indican los seres más fuertes que hay presidiendo el gobierno del mundo físico, ¿verdad? El toro viene a representar el instinto, el león, el sentimiento, el intelecto, el águila, ¿verdad? Y el hombre, el rostro. Es algo extraordinariamente hermoso, porque fíjense que en la mitología babilónica, un ser llamado Caribú, de donde viene también la palabra querubín, ¿verdad? Vienen a representar
estos en una sola figura vienen a estar representados todos estos elementos. Y también evoca, en cierto modo, las visiones de Isaías, pero sobre todo las de Ezequiel que encontramos en el capítulo 16, ¿verdad? También aparecen langostas. ¿Se acuerdan de las langostas del Éxodo? Aquí aparecen nuevamente, ¿verdad? Y que vienen a representar lo que son los invasores extranjeros, ¿verdad? Escorpión, que aparece en el capítulo 9, es perfidia, traición. Fíjense que dicen que el escorpión siempre pica a traición. Por eso viene a representar aquí lo mismo. La culebra, serpiente, es representada por su poder mortífero. Generalmente, si no buscas el antídoto rápido ante la mordedura de una serpiente, probablemente tenemos bastantes probabilidades de morir. El sapo también aparece en 16:3. Es el animal impuro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, para el mundo persa, era la divinidad de las tinieblas, estaba representada por las ranas. Y evoca de algún modo la plaga de las ranas en el Éxodo, ¿verdad? Y también alas, las alas también indican movilidad para ejecutar la voluntad de Dios. O sea que dentro de estos símbolos hay unos que son positivos, otros que son negativos, ¿verdad? También vamos a tener símbolos. Bueno, aquí como que seguimos con los animales. Me disculpan que no había pasado la lámina anteriormente, pero fíjense, todos estos animales de quienes les acabo de mencionar también están evocados o parte de los símbolos zoomórficos que encontramos en el Apocalipsis. Pero más allá de eso, vamos a encontrar también símbolos que tienen que ver con los colores. Por eso decimos que es símbolo cromático. El rojo, bueno, viene a representar crueldad, violencia, sangre, Apocalipsis 6:4. Mientras que el blanco tiene que ver con la resurrección, con la pureza, con la victoria de los santos. El dorado tiene que ver con la liturgia, con el poder real, pero también con la riqueza. El verde significa descomposición. Recordemos cómo a la naturaleza de lo verde pasa a lo amarillo, ¿no? Y entonces vemos cómo se desnaturaliza la vida. El negro, muerte e impiedad, hambre. También tenemos el púrpura, que significa es lujo. Y el cristal, ya les había mencionado también como símbolo de la naturaleza, implica pureza. ¿No tienen ninguna pregunta hasta ahora? Profe, una pregunta y Adelante. disculpe. No, es que me gusta que pregunten. Ajá. Ajá, cómo se llega a entender que o sea, todo lo que usted está diciendo corresponde a la realidad? O sea, partimos de qué o de quién para entender que esta forma de hablar se traduce como usted lo está narrando, pues. Ujú. Sí, bueno, recuerda que en aquel momento cuando se escribe, lo que se estaba tratando de hacer es de pasar por debajo de cuerda, por decirlo así, o desapercibido el mensaje, porque el Imperio Romano estaba como tan habituado, tan abierto a su poder, sin ningún género de discusión, que nadie podía enfrentarse a ese monstruo sin tener consecuencias. De hecho, la propia persecución de los cristianos en ese momento va a favor de eso. Entonces, ¿cómo hacían los cristianos para comunicarse, para darse esperanza? De alguna manera utilizando, porque estamos hablando, ¿verdad?, de que Roma viene a representar el mal, pero ellos no mencionan Roma, hablan de Babilonia. Ya Babilonia es un imperio que hace mucho rato dejó de existir. Quien escucha el mensaje fuera de este mundo judío, fuera de este mundo judío-cristiano, por decirlo así, sencillamente dicen, pero esa la gente lo que está es loca.
Babilonia, ¿desde cuándo que Babilonia no existe? Ni Nabucodonosor, ni nada. Y ellos no están hablando de Babilonia, están hablando de Roma. Yo creo que cuando estábamos nosotros hablando del Apocalipsis en el Antiguo Testamento, yo les hice la acotación de que el lenguaje de las gaitas se parece mucho a lo apocalíptico. Y les puse incluso el ejemplo de Jaime Lucinchi cuando era presidente, que todo el mundo dice que una señora que lo acompañaba a todas partes, que prácticamente era la segunda señora de Jaime Lucinchi, ella mandaba más que él. Y de alguna manera, Maracaibo 15 le dedicó una gaita llamada La Gata Blanca. Y eso es una clara alusión a la persona de Blanca Ibáñez, ¿verdad? Cosa verdaderamente que de otra manera, si lo hubieran nombrado directamente, hubieran tenido alguna reacción gubernamental para evitar no solamente que la gaita saliera a la circulación, sino también incluso al mejor de poner preso a los autores porque estaban metiéndose con ellos. ¿Ve? Pero cuando se habla así como disimuladito, ¿verdad? Siempre puedes tú decir, no, pero yo no me refería a usted, yo me refería a otra cosa. ¿Ve? Entonces, por eso es que hoy para nosotros es más fácil entender de esta forma los símbolos. Pero a pesar de lo que tú dices, Pablo, es increíble la cantidad de personas que leen el Apocalipsis como si fuera la buena aventura bíblica y que nos estuviera dado un mensaje que nos va a decir que el fin del mundo se va a acabar en no sé cuánto tiempo y en determinadas circunstancias porque el Apocalipsis lo dice. Esa no fue la intención del Apocalipsis. Profe, Ah, y otra, ajá, y otra pregunta, ¿hubo en algún momento alguien que se dedicó o que comenzó a generar como este diccionario de traducción? Bueno, en cierto modo sí, porque cuando empezó a estudiarse la Biblia con seriedad también en el mundo católico, porque te digo, muchos grupos protestantes la siguen leyendo en forma fundamentalista, se empezó a ver, bueno, pero ¿qué viene a representar aquí? Tratando sobre todo de ver el contexto del relato. Ahora, yo le estoy dando estas pistas porque yo dificulto que nosotros podamos ver todo el Apocalipsis hoy, pero sí, con estas pistas, con estos datos, ustedes pueden ir leyendo el texto y diciendo, puncha, ¿verdad? Fíjense cómo esto cuadra con esto. Y se le devela a uno con muchísima claridad lo que verdaderamente el autor quería decir para su momento, lo cual no quiere decir que nosotros no podamos interpelarnos con ese mensaje, porque lo podemos evidentemente hacer, pero con la misma, ¿verdad? Es indispensable estar claro en lo que significan los números. Y eso lo vamos a demostrar más fehacientemente con la siguiente simbología que tiene que ver con los números. ¿Ok? Fíjense que de alguna manera podemos nosotros decir que la simbología numérica del Apocalipsis es riquísima. Y sobre todo, volvemos al punto que quizás nos señalaba Mateo. Mateo escribe para un auditorio de judíos convertidos al cristianismo, donde es importantísimo las 12 tribus, donde es importantísimo los 40 días del diluvio, donde es importantísimo una serie de cifras que de alguna manera el autor del Apocalipsis también asume como propio, porque el auditorio lo conoce. Entonces, fíjense cómo cada vez que ustedes ven el número 7 significa perfección. Cuando el autor del Apocalipsis escribe a las siete iglesias de la diáspora, ¿solamente había 7 iglesias cristianas? No, seguramente había muchas más. Pero el 7 significa plenitud. Si llegas a 7 iglesias, quiere decir que llegas a todos. Así como también el número 12 es plenitud, ¿verdad? ¿Por qué es plenitud? Porque viene a representar lo que es la antigua alianza en los 12 patriarcas y viene a representar a los 12 apóstoles en la nueva alianza. Entonces, si 7 es el número perfecto, el 6 es un número imperfecto porque le falta llegar a uno más. Y el 666 es 3 veces imperfecto
Ahora, cuando en el Apocalipsis se habla de 1000, ahí se refieren a una gran cantidad. Y cuando se refieren a los 144.000, que son los que siguen al Cordero, y que algunos grupos, como los testigos de Jehová, piensan que ellos son ese número elegido y no otras personas. Eso lo encontramos en Apocalipsis 14. Es interesante porque hoy en día nosotros sabemos que los números son incontables, pero hasta la Edad Media se pensaba que el número más grande era el número 1000. ¿Ok? Entonces, si tú asiento a las 12 tribus de Israel, lo multiplicas por 12, que son los apóstoles, y lo multiplicas por 1000, se está refiriendo a un número infinito de personas. 12 por 12 por 1000 da 144.000, ¿verdad? Este, y allí estamos incluidos todos, los que somos capaces de seguir al Cordero, los que somos capaces de tratar de vivir haciendo la voluntad de Dios, aunque como seres humanos a veces nos equivoquemos y demos un pasito para atrás. Bueno, estamos claros que tenemos que seguir al Cordero. Entonces, en el Apocalipsis también se habla de 42 meses. 42 meses son 1260 días. Son 3,5 años. La mitad de 7. Entonces, viene a ser el símbolo de las cosas pasajeras, como la vida. También vamos a encontrar otra cifra que aparece, que es 1212 por 1000 y 7000, que es 1000, el número máximo conocido, por la totalidad que viene a representar el número 7. Pero quiero detenerme en un número del que se ha hablado muchísimo, hasta el anticristo hace relación con eso. Tanto en el mundo hebreo como en el mundo griego, se le da una representación numérica a las letras. Entonces, cada letra tiene su valor numérico. ¿Se acuerdan cuando les decía que el número de David es 14? Y por eso Mateo hace, cuando expresa la genealogía, 3 grupos de 14 personajes cada uno. Y es porque se basa en lo que vale la letra del nombre de David. ¿Ve? Entonces, veamos en hebreo. Sí, ¿qué es lo que trata de sumar 666? El emperador Domiciano fue tan, pero tan malo, que la gente decía que tiene que ser que Nerón había resucitado y vuelto en la persona de Domiciano, porque el recuerdo que se tenía de Nerón era prácticamente aterrador. Fue el primero que comenzó con la persecución cristiana. Entonces, hablar de Domiciano no lo podían hacer directamente, pero sí podían hablar de Nerón porque tenía rato muerto, ¿verdad? Entonces decían, y el que quiera saber quién es, fíjense en el número de la bestia, 666. Si vemos que en hebreo, ¿verdad? Enero, Juan, se escribe, y en griego es Nerowan también. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Que si se le da valor numérico a cada una de las letras que componen el nombre de Nerón, da 666, tanto en griego como en hebreo. Entonces podemos imaginar que con mucha claridad el autor del Apocalipsis se está refiriendo a Nerón y no al anticristo, no al que nació no sé dónde, y que han suscitado una serie de películas, ¿verdad? Que de alguna manera van a personificar a un personaje que va a ser el antítesis de Jesús. Eso no quiere decir que nosotros neguemos la existencia del mal en el mundo, pero decirlo de esta forma es personificarlo de una manera que el texto del Apocalipsis por ningún lado nos está señalando semejante cosa. Entonces, no sé si esto ofrece algún tipo de dudas o, ay Dios mío, yo espero que no, porque está realmente claro. Entonces, podrían ustedes buscar incluso cuánto vale el nombre de cada uno de ustedes. Entonces podríamos entonces averiguarlo por allí, de acuerdo al valor numérico, como les digo, de cada una de las letras, tanto en hebreo como en griego.
¿Sigo? Bueno, entonces Sí, vayamos. profe. Ok. Al simbolismo corporal. ¿Qué símbolos están tomados del cuerpo? ¿Qué significan los cabellos blancos? ¿Qué creen ustedes? Eternidad. Los cabellos blancos y largos significan eternidad. De paso, hay dos personajes, dos mujeres en el Apocalipsis. Una es la prostituta, que aparece en 2:14 y que viene a representar Roma, la perseguidora, ¿verdad? Y la esposa del Cordero, que aparece en el capítulo 12, que está embarazada y es perseguida para quitarle el niño. Entonces viene a ser la comunidad que lucha, la comunidad que ha sido fiel al Cordero, la comunidad que quiere salir adelante. El ojo, ¿qué significa el ojo? Conocimiento, ¿verdad? Los pies de bronce, fuerza y firmeza invencible. Mano derecha, símbolo del poder, evoca la acción de Dios en el Éxodo. ¿Recuerdan? Deuteronomio 26:5. Dios oyó el clamor de su pueblo, vio su sufrimiento y con mano fuerte lo sacó de la esclavitud. También aparece la expresión en 12:4 con de la mujer vestida de sol, aparece el hijo de la mujer, viene a representar al Mesías, al nuevo jefe de Israel, que de alguna manera evoca también el capítulo 3 del libro del Génesis. Virgen. Nosotros a veces entendemos virgen como aquella mujer, bueno, puede aplicarse un hombre también, que no ha tenido intimidad sexual con otra persona, pero para el Apocalipsis, la persona que es virgen es aquel que nunca ha sido idólatra, que siempre se ha alejado de la idolatría y que la rechaza abiertamente. Entonces, novia, esposa, es la iglesia, el pueblo de Dios que lucha. Y las bodas del Cordero con la novia, que se dan en el capítulo 19, son el establecimiento del reino, la fiesta final, en donde todos vamos a estar unidos. Fíjense que este simbolismo corporal es hermosísimo, ¿verdad? Pero además hay simbología a partir también de una serie de objetos. Podrán darse cuenta hasta ahora que si no aplicamos el conocimiento de los símbolos, no entendemos el Apocalipsis. ¿Qué significa corona? Eso es fácil. Realeza, ¿verdad? Dominio, poder del rey. Eso como que en todas las épocas es igual. Pero el cinturón de oro ya significa realeza, ¿verdad? El trono es dominio, es majestad, pero también evoca el juicio divino por parte de Dios, el Cordero que se sienta a la derecha del Padre. Babilonia, está clarito que Babilonia es Roma. ¿Qué significa la espada afilada? La palabra de Dios. Eso también lo encontramos en hebreo. La palabra de la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, que juzga y castiga. Y es una imagen que fue muy utilizada por Isaías. El arco. Recuerden que el arco era el arma preferida de los partos que derrotan a los humanos en una batalla. O sea que viene a representar también como el símbolo de terror. Ahora, uno de los títulos que se dan en el Apocalipsis, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el título romano dado a Jesús. El lago de fuego es el símbolo, ¿verdad?, del destino de todo aquel que se opone a Dios. En otras palabras, del infierno, del Hades en griego. Otra expresión que aparece en el texto es Armagedón. ¿Se acuerdan que hay hasta una película y una canción también con ese nombre, verdad? Otra vez el cine poniendo el Apocalipsis como símbolo de finalización de la humanidad. Armagedón es símbolo de la derrota
del ejército enemigo. Si nosotros lo quisiéramos aplicar, ¿qué es para nosotros? Debería ser el Armagedón, el triunfo del bien sobre el mal, tan simple como eso. Esa imagen también viene del Antiguo Testamento, del libro de Reyes, 2 Reyes 23, 29, y se los voy a leer porque tiene mucho que ver con Meguido. 2 Reyes 23, 29, espérense un momentico, por favor. 23, 29. Ajá. En su tiempo, el faraón Neco, rey de Egipto, subió a ver al rey de Asiria, camino del Éufrates. El rey Josías salió a hacerle frente y Neco lo mató en Megido al primer encuentro. Entonces, de alguna manera, Megido era una importante ciudad situada en la llanura de Jezreel, que dominaba todo lo que era el paso a través de las colinas del Carmelo. Entonces, siempre se creía, según la mentalidad judía, que la batalla final contra el mal se iba a dar precisamente allí en Megido. Y entonces ese lugar, ¿verdad? Que se llama Armagedón, es la colina de Megido. Y eso aparece también en el libro de Zacarías, en el capítulo 12. ¿Verdad? Entonces, para hablar del Jesús traspasado por la lanza. En el Apocalipsis también aparece la mención del árbol de la vida, que viene a representar como la corona, la vida eterna por encima de todo. También, y déjeme pasar a la lámina que sigue, ajá, este, también está, por supuesto, la Nueva Jerusalén, símbolo del pueblo de Dios. Eso aparece en el capítulo 3 y también vuelve a aparecer en el capítulo 21, donde nos representa un pueblo que está completamente reconciliado con Dios. También se habla de candeleros de oro, ¿verdad? Es el pueblo de Dios, las comunidades, o del incienso, en la oración del cristiano, cuando llega hacia Dios, llega como incienso. Columna, cuando nosotros tenemos unas columnas, eso evoca firmeza, eso evoca lugar de honor, la columna del templo, ¿verdad? Y el monte Sión, lugar del templo y de la presencia de Dios. También túnicas largas, ¿verdad? Símbolo del sacerdocio. Pero la ropa también evoca la realidad profunda de las personas, según el Apocalipsis. Y así el lino puro es la conducta justa del cristiano. Se viste de lino porque es una persona que cumple la voluntad de Dios. El alfa y el omega, para referirse a nuestro Señor Jesucristo como principio y fin de todo, el primero y el último. La llave, en el capítulo 4 vemos como el Cordero es el único con poder para abrir el libro de los vivientes. Entonces viene a representar poder. La llave es poder. El libro es el plan de Dios para la historia humana, un plan de Dios que está surcado de bondad, de salud, de amor, pero que lamentablemente los seres humanos, gracias a la libertad de la que gozamos, podemos elegir ese camino o por el contrario, seguir el camino de la serpiente. Esa es nuestra opción. El sello, cuando se dice que algo se sella completamente, se está evocando algún tipo de secreto. La hoz, cuando se dice que al final de los tiempos va a pasar este Dios con la hoz, quiere decir que es imagen del juicio divino. Las trompetas son las que anuncian, ¿verdad? Los acontecimientos. La marca es propiedad y protección. Fíjense que hay un capítulo del 13 al 16 que podemos leer donde dentro del Imperio Romano, no solamente por ir en contra de los cristianos, sino que todo aquel que no adoraba al emperador, que no seguía las normas, que no seguía las pautas, y no tuviera el sello, ¿verdad?, del emperador,
no podía comprar, no podía esto, no podía aquello. Yo quisiera que ustedes pensaran un poquito que vinieras a representar eso en nuestra época precisamente, el tener un sello del quién es quién el poder. ¿Qué viene a representar eso? Entonces, la balanza de alguna manera se refiere a la escasez de comida. Recordemos que fue una época de hambruna también gracias a los terremotos y a la manera de cómo el Imperio Romano se portaba con, vamos a decir, con el pueblo mayoritariamente. Dicho esto, ¿verdad? Podíamos nosotros adelantar un poquito del texto, por lo menos hasta donde lleguemos con los primeros capítulos. Los tres primeros versículos van a evocar eh, prácticamente un prólogo, ¿verdad? Desde el primer momento se va a insistir en la centralidad de Cristo en este texto. Trata de develar ante los ojos de la iglesia la profundidad y riqueza de ese querigma, de ese misterio de Cristo, como último misterio de la revelación de Dios a los siervos. Entonces, Cristo es representado como Dios, no el Dios cristiano, el Jesús que murió, resucitó, no, sino el gran libro de la humanidad, el Dios amor para toda la humanidad. Entonces, me voy a tomar la libertad de leer un poquito, ya que nuestros lectores de hoy no tienen, si alguno lo tiene, me lo dice, y perfecto. Entonces, fíjense que la presentación de Cristo resucitado se va dando entre los versículos 12 y 20. En un principio tenemos al autor a Juan, describiéndose como hermano de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, me volví para ver quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de las lámparas una figura humana. ¿Qué son las lámparas de oro? ¿Recuerdan? Las comunidades, recuerden. Ajá. Una figura humana vestida con larga túnica, vayan viendo, el pecho ceñido con un cinturón de oro, cabello y cabeza blancos como la lana, significa poder, o como nieve, los ojos, símbolo de sabiduría como llama de fuego, los pies como de bronce brillante y acrisolado, la voz como el estruendo de aguas torrenciales. En su mano derecha sujetaba 7 estrellas, símbolo de los dirigentes de las comunidades. De su boca salía una espada afilada de doble filo, su aspecto como el sol brillando con toda su fuerza. Al ver esto caí a sus pies como muerto, pero él poniéndome encima la mano me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. El que vive, estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves, el poder de la muerte y el abismo. El abismo. O sea, no se les Una preguntita, clarifica. profe. Ah, adelante. Una preguntita, profe, porque leyendo este texto me recuerda al episodio del Evangelio de la Transfiguración. Ajá. Cuando estaba Jesús, entonces, claro, la vestidura blanca como la nieve, Ujú. y cuando lo vieron cayó a sus pies como muerto, es como los apóstoles cuando estaban pues, muertos de miedo, y él puso la mano encima de los apóstoles y les digo, no teman, soy yo. Entonces se parece Exactamente. muchísimo al episodio Sí, de la Transfiguración. tienes toda la razón. Y en cierto modo, porque recuerda que este texto recoge símbolos de textos anteriores. Y si bien la mayoría de los símbolos son tomados del Antiguo Testamento, hay también algunos símbolos tomados. Y porque viene de cualquier manera para el pueblo, cuando tú hablas de vestiduras blancas, ellos saben de qué están hablando. Cuando hablas de las estrellas de la comunidad, saben de qué están hablando.
Y esto es extraordinario porque al uno decir, ah, no, esto significa comunidad, no, esto significa esto significa, ve, ya uno va viendo que lo que estamos viendo es la grandeza de Cristo resucitado en medio del pueblo. Entonces, en el Apocalipsis, después que se da esta visión de Jesús, enseguida el autor empieza en los capítulos 2 y 3 a dirigir unas cartas a las 7 iglesias, recordando que 7 iglesias representa el total de la humanidad. Las 7 cartas tienen el mismo esquema. Así habla Cristo. ¿Qué es lo que puede decir a favor de esa comunidad? ¿Qué es lo que puede decir en contra? ¿Cuál es el mensaje? Voy a ver si se lo pongo más grande para que lo vean mejor, que la letra está pequeña. Ya va. Ajá. ¿Cuál es el mensaje que tiene para la comunidad y cuál va a ser el premio para el vencedor? Entonces, así vamos viendo. Voy a poner el ejemplo de Éfeso. ¿Quién habla? Quien tiene las 7 estrellas en su mano y camina entre los 7 candelabros. Ya acabamos en el capítulo anterior de ver a quién se refería, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede decir de la iglesia de Éfeso? Que es una iglesia perseverante, que no ha perdido la fe. En contra, que pareciera que han perdido el amor primero, que los siente cansados. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse, vuelvan a la conducta primera, vuelvan a lo que ustedes eran. ¿Y cuál es el premio para el vencedor? Van a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es una promesa de que el paraíso no está perdido con la caída de Adán y Eva, sino que el paraíso nos está esperando a la vuelta. ¿Ves? Y así vamos viendo cómo pasa lo propio en la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Pasa lo propio en Teátira, ¿verdad? En Sardes, en la Odisea, en Filadelfia, en todas las iglesias de, de la diáspora. Con eso lo que trata de decir es tratar de agrupar, ¿verdad? Las grandes iglesias, que en ese momento a lo mejor eran las más importantes, por eso se escogieron, pero no por eso descarta, ¿verdad? Al resto de las iglesias de la diáspora. Entonces, aquí estamos en el capítulo 4, ante el trono de Dios. Creo que eso lo vimos cuando hablábamos del Antiguo Testamento y la Apocalíptica. Cómo está Dios sentado en el trono, ¿verdad? Con 24 pequeños tronos detrás. Esos tronos son los 12 apóstoles y los 12 profetas. O sea, la antigua alianza y la nueva alianza. Con la candelita que viene a representar las comunidades y los 4 vivientes, el hombre, el águila, el toro y el león. Y al final el arco iris, un arco iris, que de alguna manera recuerda, ¿verdad? El fuego con el arco iris, la promesa a Noé de que más nunca iba a haber una destrucción por ahí. Entonces, fíjense qué hermoso se va presentando este camino. Entonces, seguidamente vamos a ver cómo en el capítulo 4 ya se nos habla de la comunidad de creyentes ante el cordero que va a ser presentado en una liturgia celeste. De eso precisamente es que habla el capítulo 4. Una liturgia que se está dando en el cielo y voy a leerles para que vean la imagen que está ahí. Contemplé después una puerta abierta en el cielo y oí la voz de trompeta comunicación, que me había hablado al comienzo. Sube acá y te enseñaré lo que va a suceder después. En ese momento se apoderó de mí el espíritu. Vi un trono colocado en el cielo y en él sentado uno cuyo aspecto era de jaspe y cornalina. Estoy refiriéndome a la lámina anterior en este momento, disculpen. Ajá. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en su cabeza. Del trono salían relámpagos y se escuchaban truenos. 7 antorchas de fuego ardían ante el trono
los 7 espíritus de Dios, las comunidades. Delante del trono había como un mar transparente como cristal. Pureza significa cristal, recuerden. En el centro, rodeado el trono, estaban los 4 vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Los ojos son sabiduría. El primer ser viviente tenía figura de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto tenía figura de águila volante. Cada uno de ellos tenía 6 alas cubiertas por dentro y por fuera de los ojos. No descansan ni de día ni de noche y dicen, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que eras, es y será. Cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante el que estaba sentado en el trono. Adoraban al que vive por los siglos de los siglos y ponían sus coronas delante del trono, diciendo, eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste el universo y por tu voluntad fue creado y existió. Fíjense qué lindura. En este mismo capítulo vamos a encontrar a continuación, ¿verdad? Cómo se nos va evocando el Cordero. A la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por delante y por detrás y sellado con 7 sellos, o sea, perfectamente cerrado. Vi un ángel poderoso que pregonaba con voz potente, quien es digno de abrir el rollo y romper sus sellos. Nadie, recuerden que sello es secreto, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, podía abrir el rollo ni examinarlo. Yo lloraba mucho porque nadie era digno de abrir el rollo y examinarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, que ha vencido el león de la tribu de Judá. Cuando hacen referencia al león de la tribu de Judá, están hablando a Jesús, retoño de David. Él puede abrir el rollo de los 7 sellos. Entre el trono y los 4 vivientes y los 24 ancianos, vi que estaba de pie un cordero como sacrificado. Fíjense que por eso está degollado, pero tiene 7 cuernos, que significa lo máximo de poder, y 7 ojos, que significa lo máximo de sabiduría, enviados por todo el mundo. Se acercó a recibir el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo recibió, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraban ante el Cordero. Cada uno tenía una cítara y una copa de oro llena de perfumes, que no es otra cosa que las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo. Eres digno de recibir el rollo y romper sus sellos, porque fuiste degollado. Y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hiciste de ellos el reino de nuestro Dios y sus sacerdotes y reinarán en la tierra. Entonces sigue desarrollando un poco lo que es esta liturgia celeste, por decirlo así, ¿verdad? Y a partir del libro del Cordero, vamos a tener que de allí en adelante, es el libro del Cordero, que tiene 7 sellos, ¿verdad? Que a partir del capítulo 6 vamos viendo cómo los 4 primeros sellos se rompen. Entonces, con esto, quieren decir que aparece el miedo, la escasez, el hambre, la peste y la fiera. Es la descripción del poder destructor de la misma humanidad. Yo les pregunto, ¿esto que acabo de mencionar no lo estamos viviendo en nuestra época, acaso? Y es porque abrieron el sello, ¿no? Es porque el autor del Apocalipsis trata de revelar lo que está viendo. No le basta más que asomarse a la ventana para ver cómo la destrucción, la enfermedad, la maldad y todo esto de alguna manera asemella en la humanidad. Entonces, es interesantísimo porque en la medida que sigue abriendo los sellos, se van viendo asesinatos, ¿verdad? Y cómo
gracias a esos asesinatos también se da el martirio, los mártires de la fe, que vienen entonces a ocupar un lugar diferencial, porque también son considerados como parte también de esta liturgia de la que ya ellos también tienen vestidos, que fueron capaces, ¿verdad? De no ser idólatras, de no apartarse del Cordero, de hacer la voluntad de Dios. Y bueno, tenemos por eso que este capítulo de alguna manera lo vengo a describir como los mártires, ¿verdad? Fíjense que con esto, lo que vimos acerca de violentos terremotos, ¿acaso eso no está sucediendo? Eso está sucediendo de alguna manera, ¿verdad? El hecho que con la presencia de los cuatro caballos están hablándonos precisamente si el verde significa descomposición, el rojo significa maldad, el blanco es pureza y el negro significa muerte, que es lo que nos están diciendo con esto. Y voy a leer los 4 primeros sellos que tienen que ver con esto. Vi un caballo blanco y a su jinete con un arco. Le pusieron una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Pero cuando se abrió el segundo sello, vi que decía, salió un caballo de color fuego. Al jinete le encargaron que retirase la paz de la tierra, de tal modo que todos los hombres se matasen. Le entregaron una espada enorme. Ya no es la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, es una espada para causar muerte. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven, vi salir a un caballo negro y su jinete llevaba una balanza en la mano. Oí una voz que salía de entre los 4 vivientes. Se vende una ración de trigo por una moneda de plata y 3 raciones de cebada por una moneda de plata. Pero no hagas daño al aceite ni al vino. ¿Qué nos está diciendo esto del caballo negro? Que se está pasando hambre y que no hay quien se compadezca del hambre de esos pequeños, sino que sencillamente cada quien está por lo suyo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, vi salir un caballo amarillo, verde, su jinete se llama Muerte, y los acompaña al que representa el reino de la muerte. Les han dado poder para matar a la cuarta parte de los habitantes del mundo con la espada, el hambre, la peste y la fiebre. Ustedes me dirán. Entonces, a lo largo de todo el texto, y no quiero enredarles más la cabeza, yo les he puesto en figuras lo que viene a representar todo lo que es el sentido de cada uno de los capítulos del Apocalipsis, para que en la medida de que ustedes se tomen el tiempo para leer este texto, ojalá que lo puedan hacer en las vacaciones. Entonces puedan seguir a partir de la simbología, traten de guardar lo que es esta presentación para que se les haga todo claro. Estos dos testigos que vienen a representar los personajes importantes representados por el olivo, la visión de la mujer vestida de sol, que el dragón se la quiere comer para robarse el niño. Entonces, cómo el dragón, la bestia y el falso profeta son la antitrinidad presente en el capítulo 13, ¿verdad? Cómo de alguna manera el cordero vence por encima de todo porque no hay mal que se resista al bien. Por eso nosotros tenemos que ser personeros del bien. Entonces, el tiempo de la cosecha, fíjense que la hoz viene a representar esto, quien tiene el poder, el honor y la gloria y la corona para mandar. Como de alguna manera el cántico de Moisés en la salida de Egipto vuelve a ser retomado en este momento para acompañar el cántico del Cordero. Y por supuesto, las 7 copas de la ira de Dios que van a derramarse sobre todo aquello que cause. Vemos cómo en el capítulo 17 se da el juicio a Babilonia, la ciudad poderosa, la prostituta, finalmente termina por ser derrotada. Cae completamente porque el caballo blanco
que está, como quien dice, galopado por Cristo, derrota definitivamente al dragón. Y los últimos capítulos del Apocalipsis van a reflejar lo que es la Jerusalén celestial hacia la que todos caminamos en este mundo de gracia y a la vez de problemas, pero que nos hacen llevar la vida con esperanza a sabiendas de que nuestro Señor nos depara el mejor futuro cuando trascendamos esta etapa de la vida terrestre. ¿Por qué? Porque ese cielo nuevo y esa tierra nueva también fue preparada para nosotros. Entonces, miren, yo hasta aquí quería acompañarlos con esta simbología del Apocalipsis, pero quería a la vez hacerles como un pequeño esquema, ¿no? Entre lo que es el Apocalipsis 2, que es el comienzo, y el Apocalipsis 21. En el Apocalipsis 2 se le ofrece al vencedor que va a comer el árbol de la vida. En el Apocalipsis 21, el árbol de la vida está produciendo frutos y remedio para cura de las naciones. En el Apocalipsis 2 se le dice al vencedor que no sufrirá la segunda muerte. O sea que más allá de esta va a trascender a la otra vida. En el Apocalipsis 21 se nos dice que los vencedores van a beber de la fuente del agua de la vida. En cuanto a los cobardes y traidores, recibirán la segunda muerte. En Apocalipsis 2, 17 se dice que el vencedor recibirá una piedra con un nuevo nombre. En el Apocalipsis 21, los siervos llevan su nombre en la frente. El vencedor tendrá autoridad sobre las naciones, 2:26, pero en Apocalipsis son los siervos quienes gobernarán para siempre, los que están abajo. El vencedor, en 3:5, será reconocido en la presencia del Padre, mientras que en Apocalipsis 21, el vencedor es proclamado hijo de Dios. Finalmente, en Apocalipsis 3, el vencedor será la columna del templo y tendrá inscrito el nombre de Dios y de la Nueva Jerusalén. Pero ya en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es un hecho, baja del cielo de parte de Dios y es el lugar donde habita Dios y cada uno de nosotros. Entonces, es algo, como les digo, que vale la pena realmente considerar desde esta óptica que les estoy planteando, como es la vuelta al paraíso nuevamente. Y yo quería terminar con ustedes con una oración. Si alguien lo quiere leer, por favor, se lo voy a poner en grande, porque me parece que viene como a simbolizar todo lo que ha sido el curso nuestro y que de alguna manera este, viene a darnos este mensaje maravilloso. ¿Quién quiere leer? Puedo leer. Adelante, Fabiana. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y rompes los sellos que impiden ver el reino que viene. Ajá. Tú eres la corona de la creación. En ti brillan tus llagas glorificadas. Te adoramos a ti, que eres de la misma naturaleza que el Padre. Admiramos tu divina fuerza que atraes Atrae. hacia los seres humanos. Ajá. Con ellos ponemos nuestra vida en tus manos, pues queremos servirte con la última fibra de nuestro corazón todos los instantes de nuestra vida. Nos confiamos a tu poder para que hagas realidad en nosotros. No Ajá. tengo forma de leer Ajá. más Sí, abajo. bueno, ajá, lo que yo sigo, lo que nuestra debilidad jamás Si lo podrá puedes subir un realizar. poquito, no. Bueno, lo puedo subir, ya lo voy a subir, ya vas a ver cómo así. Pero está más chiquito, no importa. Fíjate, nos confiamos en tu poder para que hagas realidad en nosotros lo que nuestra debilidad jamás podrá realizar. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sí, Señor. Pues mire, con esto Amén, profe, qué bello. sí, me gusta mucho haberles podido compartir con ustedes esta parte porque me parece importante. Hoy más que nunca los cristianos tenemos que ser agentes de cambio.
agentes de evangelización y sobre todo no dejarnos perturbar por ideas que nos hablan bueno, de una Biblia que nos está agarrando con la voz para quitarnos la cabeza, ¿no? El amor de Dios es inmenso, inconmensurable y prácticamente lo que está esperando de nosotros es que seamos capaces, al igual que María, de decirle que sí. Entonces, yo por mi parte estoy encantadísima de haber compartido con ustedes este semestre. Me parece que voy a seguir con algunos que van a cursar el Nuevo Testamento el semestre próximo. Me encantará tenerlos conmigo y a la vez desearles que sigan adelante. Ojalá que este curso los haya enamorado de esa palabra de Dios, que es la que precisamente nos lleva a compartir los mismos sentimientos de Jesús. Y, y bueno, Dios me los bendiga, sigan adelante. Y bueno, aquí estoy yo. Para los que no voy a compartir más con ustedes, yo nunca los voy a borrar, yo no los borro nunca de mis contactos. Lo que es que cuando empiezo un nuevo curso los borro del chat, ¿ok? Pero siempre que tengan cualquier duda, que quieran algo compartirlo conmigo, tengo entendido incluso, creo que Francisco como que anda por allí, había sugerido la posibilidad de reunirnos un día este grupo para compartir un café, un helado, algo sencillo, con la finalidad de conocernos y profundizar un poco más en amistad, ya, ya no a nivel académico, sino a nivel comunitario, a nivel amistoso. Y como les digo, le doy gracias a Dios por permitirme siempre estas oportunidades y gracias a cada uno de ustedes también bueno, por haberme permitido que los acompañara este semestre. Bueno, profe, yo quiero darle las gracias a usted por habernos aguantado durante todo este tiempo y sobre todo habernos enseñado y habernos llevado la historia del Antiguo Testamento de una manera tan eficiente, tan explícita y tan bien conocida como usted. Y después transmite usted mucha tranquilidad y mucha calma y mucha fe y mucho conocimiento de lo que hace y eso se le reconoce, por lo menos estoy seguro que todos lo reconocemos y estamos súper contentos que haya sido nuestra profesora. Y la mía lo seguirá siendo el próximo semestre. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Yo también feliz con Gracias. ustedes. Gracias. Feliz, feliz. Profe, Profe, para mí un muchísimas gracias. gustazo. Sí. Ay, está bien. Dale, dale, dale. No, yo lo que quería decir es también igual dar las gracias. Yo vi el Nuevo Testamento y ahora Antiguo Testamento y la verdad es que hay materias que a ti te cambian. Esta es una de esas materias que a mí me cambió, me transformó, me acercó a la palabra y bueno, quería darle las gracias porque además de ser una estupenda y maravillosa profesora, es un lindísimo ser humano. Así que, bueno, seguiremos en contacto. Claro que sí, claro que sí. Eso espero que no me abandone. Y bueno, Jamás, profe, jamás. y si llegan a combinar un día, en verdad, para reunirnos, bueno, con muchísimo gusto, me uno a ustedes en ese momento. Sí, profe, nos encantaría reunirnos con usted y bueno, particularmente darle las gracias por esta paciencia y este amor tan incalculable que usted tiene con sus alumnos, de verdad, me encantó y la paciencia porque en mi caso, de verdad, estuve ausente, como usted bien sabe, por temas de viaje y luego el tema de la salud. Pero bueno, le prometo que en nuestra próxima materia, que yo creo que va a ser con usted también, el El Nuevo Nuevo Testamento, Testamento, sí. sí, el Nuevo Testamento, pues tendremos estaremos más tiempo acá en Caracas. Pero muchísimas gracias, que Dios nos las bendiga, que nos las tenga siempre llenas de salud y con esa gran sabiduría que tiene para impartir esas clases y esperamos vernos todos para poder compartir pues este gran momento de conocernos. Es importante. Amén.
Amén. Sí, ciertamente que cuando se dan clases por Zoom, uno llega a conocerle la voz a todos, pero y bueno, de alguno que otro tengo fotos en su WhatsApp, pero a veces uno con la voz se imagina a la persona, pero no la tiene frente, ¿no? Entonces, es cierto. Pero bueno, Dios me los bendiga a todos. Y bueno, ojalá que tengamos en verdad esa oportunidad de compartir un poquito, por lo menos con los que estamos aquí en Venezuela. Muchísimas gracias, profe, y muchas gracias también a todos los compañeros, de verdad. Bueno, este segundo semestre con usted ha estado espectacular. Y bueno, nada, muchísimas gracias y bueno, quedamos en contacto. Así sea, mi niña, porque a ti es una de las que no te voy a ver, pero a tu hermana sí. Y me da una lástima que no poder estar para el cafecito, pero bueno, Así es, mi niña, así es. cafecito virtual. Así es. Chévere, pues. Bueno, Dios me los bendiga, como les dije nuevamente, y bueno, por favor, el ensayo final, recuerden que el padre Néstor quiere que entregue notas rápido. Así que pilas, 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 pilas. ¿Ok? ¿Para cuándo es la Seguro, fecha, profe, profe? ¿Cuál es la Bueno, gracias fecha mira, por todo. tope? según me recordó Fabiana, tiene fecha tope para el 9. ¿Ok? Ok, Entonces, yo creo que para finales de la otra semana yo tendría que estar entregando notas ya. ok, ¿Ok? perfecto. Chévere, pues. Bueno, Pilas, profe, gracias. Gracias, profe. Un Saludos a abrazo. todos. Gracias, Saludos a todos. profe. Gracias. les Feliz voy a Saludos. pasar tarde. Saludos a la todos, compañeros. presentación. Oye, donde paso la presentación de todas maneras, aunque sea extra curso.